Es el tercer domingo de Cuaresma, 3 de marzo del año del Señor 2024. El Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 2, versículo del 13 al 25. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todos y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí, y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para la fiesta de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Hace 8 días el Evangelio de la Transfiguración, ¿no?, era una imagen de lo que sería la resurrección. Y hoy Jesús habla también de su resurrección. Destruyen ese templo y en 3 días lo reconstruiré. Lo que sería el Jesús que limpia el templo, en los evangelios Mateo, Marcos y Lucas, llamados evangelios apócrifos, está al final, cuando Jesús llega a Jerusalén, al final de su vida, la última semana. Aquí es al inicio del ministerio de Jesús. Jesús va a Jerusalén y allí expulsa a los vendedores. Cosa extraña, porque los vendedores eran necesarios en el templo de Jerusalén, porque en las Pascuas se ofrecían muchos sacrificios de animales y era necesario tenerlos allí. Y segunda cosa, se necesitaban también los cambistas de monedas, porque todo varón mayor de 12 años tenía que pagar el impuesto al templo, y el impuesto al templo se pagaba con la moneda del templo. Entonces, si alguien traía monedas romanas, las cambiaba por las monedas del templo. Ahora, el templo era una construcción bellísima que Herodes el Grande había reconstruido, y duró más de 40 años en esta reconstrucción. Era bellísima. Ahora, cuando San Juan escribe su evangelio, ya el templo de Jerusalén había sido destruido por los romanos en el año 70 y no existía nada, y como que la idea era para los cristianos de origen judío. Entonces, ¿dónde hay que adorar? ¿Dónde están los sacrificios? Jesús lo va a decir muy bien en el capítulo 4 de San Juan con la samaritana. ¿De dónde hay que adorar a Dios? Ni en Jerusalén, ni en el monte Garizim, sino en espíritu y en verdad. Ahora, el que Jesús expulse a los vendedores, curioso que los jefes de los sacerdotes no intervengan para decir: ¿por qué estás haciendo eso? ¿Qué autoridad tienes, al final de cuentas? Y que lleven a los guardias del templo y los saquen de ahí, ¿no? Ahora, Jesús, al final de cuentas, es cuestionado sobre un signo, porque se esperaba que el Mesías, cuando llegara, tendría que purificar el templo. Y ciertamente todos necesitamos purificarnos, necesitamos renovarnos. Entonces el Mesías tendría que purificar este templo, y Jesús allí es alguien más que el templo, es mucho más grandioso que el templo, y por eso Él lo dice simbólicamente, que destruye este templo. Ellos se quedan con la idea del templo físico. Jesús habla de su templo, que va a ser crucificado y va a resucitar al 3er día, al final de cuentas. Ahora, nosotros los cristianos tenemos iglesias, tenemos templos, pero lo importante no es el edificio, lo importante es la comunidad. De hecho, la palabra iglesia viene del griego eclesia, que quiere decir convocación. Es el Señor que nos convoca, y hacemos santo este lugar por la reunión de todos nosotros alrededor del altar. Todos nosotros que nos reunimos para alabar al Señor, para darle culto a Dios. Y por eso el templo es sagrado, porque ahí estamos nosotros. Y allí celebramos la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, el Señor. Ahora bien,
Jesús no confía en la gente, porque sabe que los judíos allí buscan prodigios, buscan señales, pero no están tan convencidos de seguir a Jesús. ¿Tú estás convencido de seguir a Jesús? ¿Lo quieres seguir verdaderamente o solamente en apariencia? Acuérdate, Jesús murió por nosotros, su templo, que es su cuerpo, fue crucificado, fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Jesús es el verdadero templo. Jesús es el verdadero sacerdote. Jesús es la verdadera víctima. Jesús es el verdadero altar. Toda oración va siempre a través de Jesús, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente. Recuérdate, hoy es domingo, hay que ir a misa, obligar a la Santa Misa. Más que obligar, es el gusto. Somos convocados para dar el culto al Señor, para celebrar la pasión, muerte y resurrección del Señor, para recordarnos de la última cena, para hacer memoria de Cristo Jesús. Entonces, más que obligación, es un gusto. Y nuevamente te invito a que compartas este video con todos tus contactos. Es un momento de ser una grande onda, un grande tsunami, que llegue el Evangelio a todas partes. Desde la parroquia de San León Magno en Houston, Dios te bendiga, te muestre su rostro y te dé su paz, hoy y siempre. Amén.